Jorge Galván en un episodio más de Diálogos sobre China y el Mundo. Recuerden visitarnos en las distintas plataformas y redes sociales que tenemos. Este es un esfuerzo que estamos realizando, 3 compañeros y yo, desde el Centro de Estudios China Baja California, que forma parte de la Facultad de Contaduría y Administración aquí en la UABC. En esta ocasión mis compañeros me abandonaron por múltiples tareas. Me dijeron que no iban a asistir, así es que vamos a tratar de abordar un tema por demás importante y coyuntural que estamos nosotros pues viviendo como planeta y como economía mundial. Incluso las repercusiones pues se están haciendo ver y sentir en este lado del planeta, ¿no? Y tiene que ver con las sanciones a Rusia y el impacto en la economía mundial que le han impuesto pues los Estados Unidos y los aliados, ¿no? La Unión Europea y algunas otras naciones, precisamente por la operación especial llamada así por el gobierno ruso o la invasión a Ucrania, como se le conoce en otras latitudes. Es un tema bastante interesante, diría yo, porque aquí vamos nosotros a encontrar las repercusiones de las sanciones que le han impuesto al gobierno ruso. Y estas sanciones yo estimo que van a tener impactos de corto y mediano plazo, incluso hasta de largo plazo, que eso de largo plazo lo vamos a abordar en el próximo episodio. Pero empezamos a observar una serie de consecuencias que en la actualidad pues, se están presentando, ¿no? Y que ya veníamos arrastrando como economía a nivel mundial. Hay que recordar que la economía mundial se vio inmersa en una crisis económica severa debido al inicio de la pandemia por allá en el año del 2020, y donde los ritmos de crecimiento económico pues cayeron en la gran mayoría de países. Esto dio como resultado que la recesión mundial impactara a prácticamente todas las sociedades del planeta. Empezó a observarse una recuperación, yo diría a partir del 2021, donde el combate y las campañas de vacunación para el COVID-19 dieron los primeros resultados, y a partir de ahí empieza un ritmo de recuperación, sin olvidar que la economía seguía arrastrando problemas importantes, ¿no? Y bueno, cuando ya pensábamos que en el 2022 la cosa en términos económicos iba a funcionar mejor, pues nos encontramos con esta operación especial rusa o invasión a Ucrania, que inicia justo a finales del febrero de este año, ¿no? Voy a hacer un breve recuento de los antecedentes del conflicto, nada más para poner en perspectiva lo que ha venido sucediendo, lo cual es indispensable pues para nosotros tener una idea más clara de lo que hoy en día uno puede encontrar en los medios de comunicación, y sobre todo cómo estos aspectos políticos sociales impactan al apartado económico financiero y están causando estragos fuertes en diversos países, ¿no? Si nos remontamos al año del 2014, en el país de Ucrania se empezó a agudizar una crisis política bastante fuerte que dio como resultado el derrocamiento del otrora presidente de Ucrania, Víktor Yanukovych, por allá en el mes de febrero de aquel año, ¿no? Las razones nos llevarían a analizar muchos aspectos que creo yo no entrarían en el tema actual, nos desviaríamos mucho del mismo, pero en pocas palabras vamos a resaltar que Yanukovych pues era un presidente con un acercamiento muy importante hacia la ideología y las formas
del actual gobierno de Rusia, encabezado por Vladimir Putin. Es decir, pues un aliado como tal, ¿no? Al momento que se le mueve la silla a Yanukovych y se logra el derrocamiento, nosotros vamos a encontrar una inestabilidad en el país, por obvias razones, una crisis política severa. Dentro de los diversos niveles que uno puede encontrar de las crisis políticas en las naciones, el derrocamiento del gobierno en turno pues es uno de los más fuertes, ¿no? Y se dio por múltiples razones. Uno puede encontrar evidencia de que hubo una injerencia muy importante de naciones como Estados Unidos. Otros pueden hablar de que el propio presidente y el equipo de trabajo o el gabinete en turno pues ya no venía cumpliendo con lo que la sociedad ucraniana esperaba de los mismos. Lo cierto es que se da este acontecimiento que para cualquier país resulta en una crisis, y justo en el mes de abril de ese mismo 2014, después de tensiones importantes que se manifestaron en Crimea, en Donetsk y en Luhansk, Crimea da un paso notorio en la decisión de independizarse como península del territorio ucraniano, y 2 semanas después se anexiona a Rusia, ¿no? Con una reforma express de parte del gobierno ruso a la constitución de aquel país, logran adherir a Crimea a su territorio. Una región trascendental para Ucrania y para los países que colindan con el Mar Negro, porque es la salida a través del puerto de Sebastopol a precisamente el Mar Negro y pues a la mercadería y al tránsito de los barcos que se conducen por esa región del planeta. En ese mismo 2014, las 2 repúblicas separatistas de Donetsk y de Luhansk rompen relaciones con el gobierno central ucraniano. Y aquí es donde la región del Donbass, en donde se ubican ambas repúblicas separatistas, que si vemos el mapa ucraniano de frente, lo ubicaríamos del lado derecho o del lado este, ahí colindando con la frontera con Rusia, pues empiezan una serie de acontecimientos que tensaron mucho las relaciones entre ambos vecinos, ¿no? Hay que recordar que Rusia y Ucrania formaron parte de un mismo país, un país llamado la URSS, que se desintegra por allá en 1991 y que al desintegrarse pues dio paso a la conformación de estas exrepúblicas soviéticas, y una de ellas pues es precisamente Ucrania. Menciono esto porque estamos hablando de prácticamente el mismo pueblo, ¿no? Hay que revisar en la historia y encontrar que provienen de la misma raza, que son pueblos eslavos, y donde precisamente este tipo de aspectos étnicos, lingüísticos, culturales, fueron parte fundamental de la justificación de estas 2 repúblicas separatistas para decir: nosotros no deseamos seguir formando parte de Ucrania, aprovechando la coyuntura de la crisis política que se vivía en aquel momento, y deseamos volvernos repúblicas independientes, ¿no? Ya durante el avance del 2014 y el 2015, lograron sentar a la mesa del diálogo a los vecinos de Rusia y Ucrania, las 2 potencias europeas de Alemania y Francia. Hay que recordar que el papel que juegan estos 2 países europeos, pues es un país, son 2 países que lideran muchos de los grandes temas de la Europa continental. Aquí ya asumieron un papel de mediadores, pudiéramos llamarlo así, y auspiciaron en Bielorrusia, específicamente en la capital de esa nación, en Minsk, una serie de reuniones
donde se lograron obtener los famosos acuerdos de Minsk. Si la memoria no me falla, hubo 2 por ahí. Estos acuerdos, en resumidas cuentas, lo que hacían era tratar de dejar en claro las reglas del juego que iban a asumir tanto Rusia como Ucrania para evitar lo que hoy en día estamos viviendo, que es este conflicto armado entre ambos países, ¿no? Avanza el tiempo, los acuerdos en papel poco se ponen en la práctica. Lo cierto es que las dos naciones violentan lo que se había negociado y un acontecimiento importante que marcó el rumbo de lo que hoy en día está sucediendo, pues fue la llegada al poder en abril del 2019 de el hoy presidente de Ucrania, el señor Volodymyr Zelensky. Obviamente es una persona, y digo obviamente porque nos hemos dado cuenta de ello, una persona más afín a la ideología estadounidense y de la Unión Europea, ¿no? Este señor llega al poder en parte gracias a que una de sus promesas de campaña fue precisamente devolver la región del Donbass a Ucrania, al país, ¿no? Evitar que estas dos repúblicas separatistas lograran su cometido. Esto definitivamente, en lugar de ayudar a minimizar o disminuir la tensión entre los dos vecinos, pues aumentó al punto que llegamos al 24 de febrero de este 2022, donde da inicio la famosa Operación Militar Especial en territorio ucraniano, nombrada así por el propio presidente, el señor Vladimir Putin. Con todo este recuento que les acabo de hacer, de escasos minutos, ¿verdad? Hablando de 8 años de trayecto del mismo, deseo que ustedes tengan más claro lo que ha venido sucediendo, ¿no? Y que pensemos en estas relaciones de vecinos que son muy complejas y donde hay bastante historia de por medio. ¿Cuáles son algunos de los temas o de los intereses que hay detrás de este conflicto? Nada más para poner en perspectiva y ayudar a que todos ustedes tengan una idea un poco más clara del mismo, ¿no? Aquí, obviamente que uno de los temas más importantes es la membresía que busca Ucrania obtener al pretender ser miembro de la Unión Europea. Este bloque económico, comercial, político, sin lugar a dudas, ejerce un liderazgo interesante a nivel mundial y cuenta con una organización bastante controversial que históricamente ha jugado un papel delicado y difícil en la historia reciente del continente europeo, como lo es la OTAN, ¿no? Ya en su momento hablamos de la OTAN. Brevemente les menciono que las siglas significan la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que funge como el ejército defensor de los intereses europeos, liderado en gran parte por Estados Unidos, ¿no? Y además financiado fuertemente por Estados Unidos. Algo que se crea desde la época de la Guerra Fría por allá en los 60s. Y un hecho que desde la desintegración de la URSS por allá en 1991, Rusia siempre ha tratado de evitar. ¿Qué buscan evitar ellos? Pues precisamente que un vecino de Rusia, en este caso Ucrania, forme parte de la OTAN y con ello permitirle a este ejército europeo ubicarse ahí a los límites territoriales de la frontera que separa a ambas naciones, ¿no? Con esto, el discurso de Zelensky ha ido mucho en ese sentido y pues tensó las relaciones de modo que la decisión del gobierno ruso fue pues iniciar esta invasión, ¿verdad?
Aquí hay que señalar que más allá de buscar posturas, de estar a favor de uno o de otro, lo que pretendemos es analizar la situación que está aconteciendo y ponerlo sobre la mesa para discutir distintos puntos que son bastante notorios y trascendentales en esto, ¿no? Como punto trascendental del conflicto, al iniciar el 24 de febrero, automáticamente Estados Unidos y los países de la Unión Europea empiezan a tomar medidas bastante drásticas hacia el gobierno de Rusia y hacia los habitantes de ese país, hay que decirlo de esa manera. No nada más el gobierno ruso está pagando las consecuencias de esta operación especial, invasión, sino también la población rusa y hoy en día hasta la bielorrusa. Bielorrusia también es un país vecino de Rusia que, por lo menos en los recientes días, también ya se están tomando acciones en contra de ciudadanos de Bielorrusia, incluso en la no participación de torneos deportivos en donde tenían presencia los bielorrusos, ¿no? Entonces, estas sanciones han tratado de disminuir o de mermar el desempeño de Rusia y pues restarle fuerza a esta superpotencia en aras de provocar que se retracte de lo que iniciaron en el 24 de febrero. Lo cierto es que, por lo menos así lo podemos leer y analizar en la información que se da a conocer en los diferentes medios, que esto está teniendo un efecto boomerang para la economía mundial. ¿Por qué? Hay que recordar que la Unión Europea depende en gran medida de la proveeduría de energéticos como el petróleo y el gas por parte de Rusia. En números redondos hablamos que la Unión Europea importa aproximadamente el 40% del gas natural que utiliza de Rusia y aproximadamente un 26% del total del petróleo que consumen. Ambos vienen desde Rusia. Incluso una de las justificaciones más importantes en su momento para que Rusia y Alemania echaran a andar el proyecto del Nord Stream 2, este gasoducto que va por debajo del mar, de donde se pretendía llegar el gas natural desde Rusia hasta Alemania sin pasar por ningún país y ningún territorio ajeno, que desde el inicio causó bastantes suspicacias en países como Estados Unidos y donde una de las medidas que se tomó inmediatamente después de la operación especial, del inicio de la misma, fue precisamente no poner a operar este gasoducto que ya estaba listo para iniciar el tránsito del gas natural desde Rusia hasta Alemania. Y bueno, incluso las propias autoridades alemanas decidieron no hacerlo, no ponerlo a funcionar. Entonces, aquí como primera represalia, nosotros vamos a identificar que se le cierra la puerta al gas ruso y al petróleo ruso en la Unión Europea. Lo que ahorita está dándose es la conclusión de algunos contratos que ya estaban previamente negociados y pactados, ¿verdad? Y con ello tratar de mermar directamente las finanzas de un país que depende en buena parte de la exportación de estos dos energéticos. Hay que recordar que la economía rusa tiene un peso importante en la exportación de petróleo y de gas natural al contar con reservas probadas bastante amplias, ¿no? Otra medida que nosotros vamos a encontrar en este paquete de sanciones que Estados Unidos y sus aliados le han impuesto a Rusia fue expulsarlos a todos los bancos rusos, ¿verdad? O a la gran mayoría de los mismos
de este famoso sistema del SWIFT. Voy a platicarles brevemente de este sistema para poner en perspectiva y comprender a qué se refieren cuando hablan del mismo. Sus siglas significan la Society for World Interbank Financial Telecommunications o la Sociedad Mundial, ¿verdad?, de Telecomunicaciones Financieras entre Bancos, ¿no? Este sistema fue fundado por allá en 1973 y no es otra cosa que un sistema que enlaza las transacciones y permite las transacciones entre distintas instituciones financieras en el mundo. Este sistema, si bien es cierto, está albergado en Europa, en Suiza en particular, lo cierto es que lo controla en gran medida Estados Unidos. ¿Qué se buscó al sacar a las instituciones financieras rusas de este sistema? Pues aislarlos financieramente hablando y evitar que recibieran los pagos en monedas extranjeras, principalmente en dólares y en euros, por las exportaciones que estaban realizando. Este sistema es fundamental para la operación del sistema financiero internacional. Y bueno, se pensaba que esto pudiera aislar a la economía rusa del escenario financiero mundial. Aquí lo interesante y donde yo hago mucho hincapié y lo he mencionado, porque yo creo que esto empieza a dar esbozos de cambios notorios que vamos a observar en un futuro no muy lejano, en esto que llaman los estudiosos de estos temas como el nuevo orden mundial. ¿Por qué lo digo así? Porque el propio gobierno ruso está trabajando desde hace ya aproximadamente 8 años en un sistema alterno al SWIFT, al que le llaman SPFS, que significa el Sistema para la Transferencia de Mensajes Financieros. Obviamente aquí el número de instituciones financieras que se encuentra ligado a este sistema es mucho menor que el del SWIFT. Por obvias razones, estamos hablando de que es un sistema mucho más joven, es un sistema que se centra en las instituciones financieras rusas, pero que puede servir como el reemplazo inmediato al SWIFT, de donde quedaron fuera los propios bancos rusos. Aunque aquí lo que a mí más me llama la atención es que también se ha mencionado en medios, sobre todo chinos, rusos y europeos, no tanto acá en este lado del mundo, en el occidente, que existe otra alternativa tal vez más viable por el alcance y el tamaño del mismo, que es el CIPS, CIPS, que es el Sistema de Pagos Interbancario Internacional de China. Este sistema, que inició sus operaciones en el año del 2015, es decir, un sistema todavía más joven que el ruso y no se diga que el SWIFT, pudiera ser lo que en el mediano plazo uniera financieramente a estas dos superpotencias que ya de por sí dejaron claro que lo que buscan es una alternativa a las formas y al funcionamiento del sistema financiero actual. Hay que remontarnos y los quiero llevar brevemente para hablar un poco de por qué el liderazgo tan fuerte de Estados Unidos y el control tan severo que ejerce sobre las finanzas internacionales en el mundo. Cuando nosotros nos remontamos a la Segunda Guerra Mundial y donde se da el involucramiento de Estados Unidos directamente después del acontecimiento de Pearl Harbor, nosotros vamos a encontrar en la historia financiera del planeta que en el verano de 1944
cuando ya Estados Unidos jugaba un papel relevante en la Segunda Guerra Mundial, se convocan a las delegaciones de poco más de 40 países a una reunión en New Hampshire, en Estados Unidos, a la que se le llamó el famoso acuerdo de Bretton Woods. ¿Y qué se acordó en esa reunión? Precisamente la construcción de lo que son los cimientos del actual sistema financiero internacional, que fue, por un lado, pensar en una institución a la que aportaran los países que deseaban ser miembros de la misma para poder recibir préstamos a cambio, llamada Fondo Monetario Internacional, y un banco que sirviera como financiador y prestamista de las naciones que necesitaban recursos financieros para reconstruirse después de la devastación que habían sufrido por los estragos de la Segunda Guerra Mundial, que fue el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, una de las 5 instituciones que hoy en día forman parte del Banco Mundial. Bien, ese acuerdo, vuelvo a repetirles, se dio por allá en el verano de 1944, empieza a operar a partir de 1945 y ahí es donde logra Estados Unidos colocar a su moneda como el centro de gravedad de todo el sistema financiero mundial, ¿sí? Entonces, al lograr esto, lo que tienen como ventaja, ¿verdad? Pues es controlar prácticamente todo lo que sucedía en las finanzas internacionales desde aquella época. Estamos hablando de mediados de la década de los 40, ¿no? Incluso unos años posteriores, hablando por ahí de 1950-51, inicia el último patrón metálico, el patrón oro, que fungió como un estabilizador para la relación de valor-intercambio entre todas las monedas hacia el dólar estadounidense y el dólar estadounidense a su vez ligado a el valor del oro. Todo esto se los platico porque son esos hechos históricos los que actualmente se ven amenazados en cambiar, ¿sí? ¿Debido a qué? Pues precisamente a que esta sanción que se pensó en su momento iba a sacar de la jugada financiera a los rusos a través de la expulsión del SWIFT, ha dado como resultado pensar en las alternativas. ¿De qué se habla hoy en día en términos financieros en el mundo? Pues de una separación, de una rotura del monopolio financiero que desde los 40 ha venido controlando e influyendo Estados Unidos. Otra de las medidas que se tomaron fue pues vetar todo lo que provenga de Rusia, ya lo mencionábamos hace un momento, ¿verdad? Desde eventos deportivos, artísticos, culturales, incluso hasta los propios árboles rusos quedaron fuera de una competencia internacional de árboles, nada más para que nos demos cuenta de el tipo de sanciones que ha sufrido el país por esta operación militar especial. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? ¿En qué le está afectando al mundo en términos económicos, financieros, políticos, sociales? Todas estas medidas, todas estas represalias que le han impuesto a Rusia por esta operación especial. En primer término, estamos viviendo una crisis energética europea muy evidente. Los europeos hoy en día padecen de altos precios del petróleo y del gas energético por la simple y sencilla razón de que se encuentran escasos. Incluso las gestiones que realizó el gobierno encabezado por Joe Biden ante la OPEP, sus siglas significan la Organización de Países Exportadores de Petróleo,
para tratar de que estos países aumentaran considerablemente el bombeo de gas y de petróleo y pudieran cubrir lo que no se le está comprando a Rusia, recibió un rotundo rechazo por parte sobre todo de las petromonarquías en el mundo árabe, que dijeron que no podían cumplir con esta proveeduría en tan corto tiempo. Incluso vamos a encontrar que hubo un acercamiento que llamó mucho la atención desde el gobierno de Joe Biden hacia el gobierno venezolano encabezado por Nicolás Maduro para tratar de, en el discurso, limar asperezas, pero debajo de la mesa, pues empezar a contar con cantidades mayores de barriles de petróleo, que actualmente se encuentra mermada la propia industria petrolera venezolana, pues por el embargo que sufre desde hace ya varios años a la fecha, ¿no? El mismo gobierno y la empresa petrolera venezolana declararon que les era imposible que el flujo y la cuota de barriles que pueden aportarle al mercado internacional de crudo no se podía lograr tan en corto tiempo, ¿no? Necesitaban varios meses para poder restablecer esto. Esto ha dado como resultado un aumento sustancial del costo del gas en los hogares, en las empresas europeas y de los combustibles a nivel, pues, mundial. Aquí hemos estado nosotros observando cómo los costos de los galones de gasolina en Estados Unidos han aumentado de manera considerable. Esto por un lado, es evidente que estamos ante una crisis energética mundial. ¿Cómo lo vamos a remediar? Pues tendríamos que observar decisiones que a lo mejor ciertos gobiernos no desean tomar, pero que van a ser obligados a ello. Hay que recordar que el propio gobierno de Estados Unidos y el mismo Joe Biden hoy en día cuentan con una aceptación muy baja. El rechazo, según las más recientes encuestas de la población estadounidense a Joe Biden, ronda el 58%. Y ya no se diga cuando hablamos del rechazo que tiene la vicepresidenta del país, Kamala Harris, que si compitiera hoy en día por la silla presidencial, según las encuestas, obtendría un margen bastante escaso de votos, por ahí del 13%, nada más para que nos demos una idea. Aquí el escenario, además de esta crisis energética, hay que recordar que venimos arrastrando un problema inflacionario a nivel mundial que empieza desde la crisis de la pandemia, cuando las cadenas de suministro se ven afectadas directamente porque la proveeduría que transita de Asia hacia el resto del mundo se vio afectada, ¿verdad?, por la semiparálisis en la que la economía mundial se obligó a realizar, y esto dio como resultado que diversos bienes y servicios empezaran a escasear y los precios a nivel mundial empezaran a aumentar. Incluso por ahí en su momento se ha hablado de la famosa crisis de los contenedores que se vive a nivel mundial y de cómo el costo del transporte marítimo aumentó de forma considerable, lo que provoca que esos aumentos en los costos se trasladen a los precios de venta de todos los bienes y servicios y den como resultado que la inflación aumente. Si nosotros analizamos los niveles inflacionarios en un país como Estados Unidos, vamos a encontrar que se tiene referencia de ser los más elevados en los últimos 40 años, nada más para que nos demos una idea. ¿Qué otra consecuencia encontramos además de la crisis energética y los problemas inflacionarios? Pues que una de las instituciones europeas, financieramente hablando, más importantes, como el Deutsche Bank, acaba de dar su pronóstico que si las cosas siguen tal cual,
el próximo año la economía estadounidense entrará en una recesión. ¿Qué significa una recesión? Una recesión es cuando el crecimiento económico disminuye por lo menos 6 meses de forma consecutiva. Entonces, este pronóstico al final no es nada halagador, impacta a prácticamente la economía del mundo. Hay que recordar que sigue siendo la economía estadounidense la más grande del planeta, seguida por la economía china. La economía china también está batallando en la recuperación del ritmo de crecimiento que traía previo a la pandemia, entre otras cosas porque en aquella región del mundo se está viviendo lo que los especialistas en la materia señalan la quinta ola del COVID-19. Ya hemos escuchado y leído cómo ciudades muy importantes en el escenario económico y financiero mundial como Shanghai, por ejemplo, están padeciendo de políticas restrictivas bastante severas para tratar de contrarrestar el aumento de casos de COVID-19. Aquí este panorama que pinta el Deutsche Bank empieza a coincidir con la revisión de pronósticos que el propio Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial van a empezar a publicar a partir de este mes y el que viene, debido al corte que hacen durante los meses de abril. Y esperaremos cómo transitan estos próximos meses para observar la revisión del mes de octubre y comprobar si efectivamente lo que augura el Deutsche Bank, una institución de bastante prestigio en las finanzas internacionales, empieza a ser cierto, ¿no? Que es una recesión para la economía más grande del planeta a partir del próximo año, considerando que esto sería un golpe muy fuerte en términos políticos para el actual gobierno de Estados Unidos, porque se avecinan las elecciones intermedias el próximo noviembre del 2022 y el escenario no pinta nada bien para el propio presidente de cara a buscar la reelección en noviembre del 2024. Entonces, aquí para resumir, la situación de la economía mundial se encuentra bastante deteriorada. Las sanciones han provocado precisamente esto, un efecto boomerang, donde la crisis energética le ha pegado fuertemente a la ya de por sí descontrolada inflación y donde esto que le pega directamente a los bolsillos y a la calidad de vida de las personas, pues tiene un impacto en las preferencias electorales y en la tensión social que se genera por este tipo de crisis ya económico-financiera que estamos viviendo. Bien, les agradecemos como siempre su tiempo. Les pedimos seguir atentos a los próximos episodios, donde ya estarán por acá Carolina, Luis y Andrei acompañándonos como siempre. Y los invito a seguirnos en las diferentes redes sociales y en nuestra cuenta de Spotify, donde se están subiendo estos episodios un miércoles de cada 15 días. Les agradezco su atención y me despido. Soy Jorge Galván y nos escuchamos próximamente.